El país del norte afronta un declive sin precedentes. Se ha revelado que Estados Unidos ha decidido retirar la bomba más potente de su arsenal nuclear, al mismo tiempo que un experto japonés ha publicado la grave crisis que atraviesa el ejército estadounidense debido a diversos factores. Definitivamente al país del norte no le está yendo nada bien. Por ejemplo, hace unas horas se le preguntó el estado de la economía estadounidense a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Piaget, pregunta que ni ella misma supo responder. Solo pudo articular monosílabas como sabes, sabes. Veamos el video. And it is reckless. It is playing a reckless game with our economy. En el ámbito militar, hace unas horas el medio Russian Today ha publicado que el país del norte ha decidido retirar la bomba más potente de su arsenal bélico. El informe señala que se dio de baja a la bomba de gravedad V-83-1 por las crecientes limitaciones de sus capacidades y los altos costes de su mantenimiento en aumento. En otras palabras, ya no había platita para mantenerla. La bomba estuvo en servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos del Norte desde 1983. Tenía una potencia de 1.2 megatones de TNT y era 80 veces más potente que la bomba que cayó en Hiroshima en 1945. En ese contexto, hace unas horas, el experto japonés Shukai Shundai publicó la lamentable situación en la que se encuentra el ejército norteamericano. Escuchemos el informe. Shukai Shundai dijo que el ejército de Estados Unidos está en un estado lamentable debido a la falta de armas y soldados. El ejército de los Estados Unidos enfrenta serios problemas que ponen en duda su verdadera preparación para el combate, explicó el experto japonés Kazushiko Fuji en un artículo de Shukai Shundai. Debido a la ayuda de Kiev, no tiene suficientes armas, hay dificultades en las tropas, y no es solo la impopularidad del servicio militar, señaló. En Ucrania, las tropas rusas lo pasan mal, como en toda guerra. Sin embargo, su posición no es propicia para el optimismo de la parte ucraniana y de Occidente. De hecho, es el ejército estadounidense el que se enfrenta a una grave escasez de personal. El 18 de octubre, el comandante ruso del Grupo Conjunto de Fuerzas en el área de la NVO, Surovikin, admitió por primera vez que la región de Kherson, en el sur de Ucrania, se encontraba en una posición difícil y estaba luchando contra una contraofensiva del ejército ucraniano. Al día siguiente, el 19 de octubre, el presidente Putin se vio obligado a imponer la ley marcial en 4 regiones del este y sur de Ucrania que están bajo el control de Moscú. Además, quedó claro que Rusia podía contar con el apoyo de países amigos como Irán y Bielorrusia. Además de bombardear la capital ucraniana con vehículos aéreos no tripulados kamikaze, que se cree que son de fabricación iraní, Putin está mostrando determinación para enviar un gran número de soldados rusos a Bielorrusia para formar una fuerza conjunta. El presidente estadounidense Biden, que brinda mucha asistencia militar a Ucrania, dijo el mismo día 19 de octubre que Putin se encuentra en una situación extremadamente difícil y que Estados Unidos está listo para un enfoque duro de una confrontación militar con Rusia. Aunque la situación tal vez sea difícil para Moscú, muchos analistas y expertos militares pasan completamente por alto la otra cara de esta moneda. El ejército estadounidense también tiene serios problemas que ponen en duda su real preparación para el combate. Existe una situación de emergencia con el reclutamiento de soldados contratados en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hasta la fecha, Estados Unidos ha proporcionado más de $16.800 millones en ayuda militar a Ucrania, lo que ha reducido severamente las armas en los propios arsenales de Estados Unidos, y sus aliados de Ucrania no tienen tiempo para reponer los arsenales vacíos. Entre las armas que escaseaban se encontraban los muy promocionados misiles antiataque Javelin, que el ejército ucraniano usó para frustrar el avance de Rusia sobre Kiev, y que juegan un papel importante en las operaciones de contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas en las partes este y sur del país. Los HIMARS MLRS entregados a Ucrania también escasearon en los Estados Unidos, una parte significativa de los cuales, según los datos disponibles, fueron destruidos en la batalla. Como resultado, los expertos militares temen que en los próximos meses la capacidad de combate del ejército ucraniano disminuya significativamente.
La producción de armas adicionales en los Estados Unidos requerirá hasta 6 meses para ciertos tipos y hasta 2 años para algunos. No hay ningún lugar para que Ucrania reciba suministros militares comparables a los disponibles. Rusia, por otro lado, está aumentando el ritmo de la producción de armas en su propio país. En este sentido, los analistas comienzan a decir que en un futuro previsible, especialmente en condiciones invernales difíciles, Moscú puede derrotar a Kiev en el campo de batalla. No solo la falta de armas es el único problema que enfrenta el ejército estadounidense. El 30 de septiembre, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó que el ejército del país del norte este año no recibió 15,000 soldados, o el 25% de lo planeado para este año. Se informa que se está desarrollando una situación particularmente difícil en la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Respecto a este tema, el periódico estadounidense The Wall Street Journal dijo: ¿irán los jóvenes a luchar por América? En 1973, cuando Estados Unidos se retiró de la guerra de Vietnam, el país abandonó el servicio militar obligatorio y cambió a un sistema de contrato voluntario. Durante el siguiente medio siglo, el ejército de los Estados Unidos aún logró reclutar suficientes soldados contratados, pero en los últimos años, el ejército del país del norte no ha podido atraer la cantidad de jóvenes que necesita. El ejército de los Estados Unidos tiene una grave escasez de personal militar. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Austin, seriamente preocupado por la situación desfavorable actual, advirtió que la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos podría estar bajo amenaza directa. Pero, ¿por qué el ejército estadounidense está experimentando una grave escasez de soldados? La atracción de películas como Top Gun, Maverick, que motivaban a unirse al ejército, ya no funcionan. La acción de la película Top Gun Maverick, por ejemplo, fue una serie de películas de acción dirigida por Joseph Kosinski con Tom Cruise como piloto militar del ejército. La primera película, llamada Top Gun, se estrenó en 1986. El relato tiene lugar en una escuela de vuelo donde se entrenan pilotos militares de élite estadounidense. La imagen se convirtió en un éxito en Japón y en todo el mundo, y la última película de la serie se estrenó en este año, 2022. En 1986, cuando apareció la primera parte de la serie de películas, muchos jóvenes de los Estados Unidos querían alistarse en el ejército. El reclutamiento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluida la Fuerza Aérea, fue activo y tuvo un gran éxito. Ahora todo ha cambiado radicalmente. Esta vez, no se materializan efectos cinematográficos sorprendentes. La imagen de las Fuerzas Armadas estadounidenses entre los jóvenes se ha deteriorado drásticamente. Según el Pentágono, ahora solo el 9% de los jóvenes expresan su intención de alistarse en el ejército. Esta es la cifra más baja desde el 2007. No hay paquetes sociales de ningún tipo que se ofrezcan generosamente a los reclutas. Hay varias razones por las que falla el reclutamiento en el ejército. Sin embargo, hay una que destaca principalmente. Más de la mitad de los jóvenes temen que después de servir en el ejército tendrán problemas emocionales y psicológicos. Esto se debe al hecho de que el número de suicidios entre el personal militar estadounidense ha aumentado significativamente desde principios de este siglo. Si en las batallas en Afganistán e Irak, según cifras oficiales, perdieron la vida alrededor de 7,000 soldados estadounidenses, entonces el número de suicidios entre ellos desde el 2001 ha sido 4 veces mayor que estas pérdidas en combate. Fueron más de 30,000 personas. Los principales factores que conducen a tales consecuencias son los trastornos mentales graves, como las condiciones de estrés postraumático. En 2001, el ejército de Estados Unidos registró la mayor cantidad de soldados que se quitaron la vida desde el 1938 y la situación solo empeora. Otro factor negativo es la falta de contactos entre los jóvenes y los militares. Si en 1995 el 40% de los jóvenes tenían padres que sirvieron en el ejército, hoy esta cifra ha bajado al 13%. A ello se suma la obesidad, que es el principal enemigo interno.
Más grave que la reticencia de los jóvenes a ingresar en el ejército es el hecho de que el número de jóvenes aptos para el servicio militar está disminuyendo rápida y constantemente. El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció en mayo que solo el 23% de los jóvenes de 17 a 24 años eran más o menos aptos para el servicio militar. Y la razón principal por la que, en tan solo unos años, la proporción de estadounidenses elegibles para el reclutamiento militar cayó del 30% al 23% mencionado es la obesidad. Los voluntarios son en su mayoría jóvenes de familias de bajos ingresos. Si te unes al ejército, recibirás un salario, y si vas a la universidad después de eso, también recibirás una beca. Además, para los inmigrantes, el ejército es un lugar muy atractivo para trabajar, debido a la posibilidad de obtener la ciudadanía a cambio del servicio militar. Pero en los Estados Unidos, las tasas de obesidad son muy altas en los hogares más pobres. Esto se debe a que los estadounidenses de bajos ingresos se ven obligados a depender de comidas rápidas y baratas, abundantes y ricas en calorías para sus comidas diarias. Esta tendencia es más pronunciada entre los afroamericanos y los hispanos. Según los Centros para la Prevención de Enfermedades, CDC, el 43% de los adultos estadounidenses son obesos. Entre negros e hispanos, esta cifra es mayor entre 50% y 45% respectivamente. Según los expertos del CDC, la obesidad se ha convertido en el enemigo interno de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ya que la proporción de reclutas afroamericanos e hispanos aumenta rápidamente. Estos factores afectan gravemente en el ejército de los Estados Unidos en la preparación para el combate. El ejército del país del norte está ocupado desarrollando y desplegando nuevas armas, pero si no puede proporcionarse la cantidad necesaria de soldados, no podrá mantener su poder militar. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.